Miseli, muy buen día. Nos da Buenos días. mucho gusto que podamos estar por acá nuevamente en este podcast de una crianza que edifica. Este es el episodio 8 y en este episodio 8 se habló sobre un tema que resulta complejo, que resulta necesario, pero también con el que gran parte de nosotros batallamos. Y el tema es la comunicación asertiva. Mucho se ha hablado con respecto a que la comunicación tiene que ser clara, que la comunicación tiene que ser directa, que tenemos que comunicar de una manera correcta, pero quisiera empezar sobre un aspecto muy importante. Sí. Y este tema es, tú mencionabas, Miseli, en la conferencia, que la comunicación tiene que ser edificante. ¿Qué significa que la comunicación sea edificante? Gerson, todos nosotros consideramos el lenguaje como una práctica diaria. Y cuando las parejas o el empleado y el patrón o la madre, el padre y el hijo se enfrentan, se utilizan palabras que no son para construir, para hacer crecer a la persona, sino muchas veces, como dice la palabra, nuestras palabras suelen ser como unos golpes de espada. Y en lugar de ayudar al crecimiento, en lugar de enseñar, en muchas ocasiones creamos barreras. Se impide esa comunicación asertiva. Ok. Recuerdo que mencionabas, Miss, un tema sobre Efesios, sobre la importancia del lenguaje que usamos, cómo era necesario que las palabras con las que nos comunicáramos tuvieran un fin, un propósito, y que esto nos iba al mismo tiempo a estar librando de amargura, de frustración, de ira, de enojo, de calumnias y toda clase de malas conductas. Vemos que generalmente no se nos enseña a comunicar, no se nos da una enseñanza o una clase, quizás a lo mejor, y lo veíamos un poco, este círculo de la comunicación, cómo es que debe darse este diagrama, pero no se nos enseña. Y quisiera que pudiéramos platicar un poquito sobre el tema de, para comprender la importancia, cuáles son los efectos de no hacerlo de manera correcta, cuáles son las consecuencias de tener una mala comunicación, ya sea entre pareja, ya sea padres e hijos, ya sea hermanos, relaciones laborales, como lo mencionabas. Sí, la palabra de Dios dice, mientras callé, se secaron mis huesos. Y en ocasiones solamente gemimos, y dice la frase bíblica, todo el día. Y ese gemido es como el de los niños. Los niños no expresan, pero gimen. Y nosotros ya somos adultos, y nosotros guiamos a nuestros hijos para que aprendan esto. Y al no hacerlo de manera correcta, pues los efectos pudiera ser el rompimiento de una relación. Y cuando se rompe una relación, pues no solamente se rompió, ya hay muchas consecuencias. La comunicación es tan importante, Gerson, que es una habilidad y esta se aprende. Nosotros tenemos que aprenderla. Puede haber una comunicación violenta y daña. Pudiera haber una omisión también. Pudiéramos quedarnos en silencio, una comunicación donde no hay palabras, donde no se expresa, no manifestamos. Pero hay una comunicación asertiva, una comunicación donde podemos manifestar todo lo que necesitamos. Sí. Y puede haber propuesta. ¿Sí? Es muy importante. De repente hay personas que a lo largo de toda su vida se la han llevado sin una capacidad comunicativa. Al momento de tener que enfrentarse a estas situaciones, no sé, a resolución de conflictos, quizás a arreglar una discusión en pareja o enmendar un desacuerdo entre alguna amistad, es muy común y se da mucho la persona que dice, hacemos lo que tú quieras. Sí. Porque tú sabes, porque sí, tú estás bien, yo ya no quiero meterme en esto, yo no quiero... Hasta frases que ya conocemos como, yo no voy a estar peleando, sí. Yo no quiero estar discutiendo eso, ya no importa, creo que no nos debemos de meter más allá.
Cuando alguien se enfrenta con este tipo de personas, cuando alguien, supongamos, la persona A tiene toda la intención de decir, yo sí quiero arreglar el problema. Yo sí quiero que las cosas marchen diferentes y quiero que no solo dejar pasar este asunto, sino ver que en situaciones posteriores vamos a contar con elementos para arreglarlo. Pero la persona B simplemente toma esta actitud, quizás evasiva, omisa, o como lo mencionabas en la conferencia, toma esta comunicación pasiva, esta comunicación en la que de plano no quiere arreglar. ¿Tú qué podrías recomendar, Miceli, a esta persona que está tratando con alguien así? Sí, mira, hay un círculo virtuoso donde está el emisor y el receptor. Y ambos cambian el papel. En ocasiones uno es emisor y el otro es receptor y hay un cambio. Hay un mensaje, hay una correcta retroalimentación en la comunicación. Pero hay una comunicación muy mala, es esa comunicación que llamamos pasiva, ¿sí? Y esta comunicación pasiva tiene que ver con no quiero participar, haz lo que tú quieras, de la manera que tú la quieras, considéralo en el tiempo que tú quieras, de la forma que te guste más, y no hay un involucramiento, se limitan a considerar que lo que el otro va a hacer está bien, pero si las cosas salen mal, hay un resentimiento, hay una molestia y se le echa la culpa al otro. ¿Por qué? Porque el que estuvo liderando esto, pues es el responsable y es una actitud pasiva que es muy dañina. Sí. También me quedo pensando en este ejemplo de si las cosas salen mal. Cuando alguien no participa, también podría ser de una manera implícita, estamos dejando que toda la responsabilidad recaiga sobre la otra persona. Si estamos hablando de que se está arreglando, no sé, una relación de amistad, una relación de pareja, si la discusión se originó sobre una toma de decisiones, pues toda la decisión y toda la carga cae sobre una persona. Sí, Dios dice que nos pongamos de acuerdo. Y que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, porque Dios quiere que todos participemos. En este sentido, la pareja y Dios siendo nuestra guía. El papel del varón es un papel que Dios consideró como el papel del que enseña, ¿sí? El que guía, el que dirige. Nosotros sabemos que en la comunicación pues podemos hablar, simplemente hablar y hablar. En ocasiones es bueno escribir, ¿sí? Para transmitir un mensaje. Se dice que si tú amas a alguien, no vas a permitir que se aleje, Gerson. Si tú ves que algo está mal, se lo tienes que decir. Y tienes que considerar el cómo, el dónde, ¿sí? Porque es importante mirar que todos estamos envueltos en actividades, que a veces estamos cansados, que en ocasiones estamos irritados por esa situación y tenemos que ser prudentes, sí, claro. Mirar atentamente cuándo, cómo y dónde lo vamos a considerar. Hay una duda ahí que surge mucho respecto a esta evidente confrontación de la que hablabas en la conferencia, sí. Miceli. La confrontación se va a tener que dar. Las cosas difíciles alguien sí. Las tiene que tocar. Exacto. Y a nadie le gusta tocar las cosas difíciles. Sin embargo, hay muchas personas que comentan, pues es que yo no las quiero tocar porque yo me cierro. O yo suelo ser muy grosero, yo suelo ir muy directo al grano. Yo me desespero muy fácilmente, o todo este tipo de respuestas. Quizás hay otros que al momento de ser confrontados hay diferentes reacciones. Y ante todas estas posibles emociones que se pueden ir dando, hay quienes dicen, respira. Hay quienes dicen, tómate tu tiempo y hazte a un lado. Hay quienes dicen, mejor espérense a que las cosas se enfríen. ¿Es esto correcto? ¿Es esto incorrecto? ¿Es una manera adecuada de proceder? Yo creo que
necesitamos ser sabios porque mira, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, hay una historia de David y Nabal. Uh-huh. Ellos como esposos, pues tú conoces la historia, Gerson, ellos vivieron una situación que pudiera haber llegado a muerte. Sí. Y en nuestra vida necesitamos estar muy atentos porque hay casos que crecen, se hacen más grandes, no por no tocar el problema se va a acabar, solo se oculta un momento, pero todo sale a la luz. Y en este caso se tenía que atender una petición del rey David. Bueno, en ese tiempo él estaba solicitando ayuda al ejército de Nabal. Sí. Sin embargo, si nos damos nosotros cuenta, no se prestó atención a esta necesidad y Abigail se entera por uno de los siervos de Nabal y le dice, mira, esto va a acontecer, esto va a ocurrir porque no se prestó atención a esta solicitud. Y ella, muy prudente, va y encara, confronta. David se para en los zapatos de ella. Sí. Ella, como una mujer muy sabia, muy entendida, pues le pide perdón. Y hay posteriormente incluso una propuesta. Tú sabes que Nabal muere, que en esta historia nosotros podemos ver que David se fija en Abigail, sí, como una mujer que era inteligente y sabía tomar decisiones, pero había un hombre que ni siquiera escuchaba, que ni siquiera atendía. Sí, hasta menciona Abigail que es, me parece que en la versión dice es un necio. Sí, su nombre significa eso, el Nabal, necio, como su nombre, necio. Entonces podemos tomar esa actitud de necedad, de pasiva o agresiva, que no son nada buenas, y esto crece y si nos damos cuenta, el problema se hizo muy grande y David se iba a vengar. Nosotros sabemos que la venganza es del Señor. Así es. Y ellos consideraron a Dios en este asunto y hubo paz, pero hubo una muerte, la muerte de Nabal. Sí. Pero también en la comunicación se dio una empatía, una confrontación y una propuesta. Sí, en ese sentido de estas tres cosas que mencionabas en la conferencia, de hecho vimos, Miseli, algunas pues puestas en escena, vimos algunos ejercicios prácticos con los padres de familia que nos acompañaban. En el caso de cómo se tendría que hacer, generar esa empatía, cómo el asunto tendría que ser tocado, sí, porque también muchas veces al caer del lado empático llegamos a no tocar el centro del problema. Es decir, sí, como quiero ser empático, no voy a mencionar aquella cosa que es la que evidentemente está generando el asunto. Sin embargo, es prudente el que se contemple este punto de la confrontación, pero también a veces llegamos a enfrascarnos en situaciones que es casi el pelear por pelear. Sí. Tú estás mal, te tengo que dejar en claro que eres tú quien estás mal y que la situación o la solución va a radicar en que tú que estás mal dejes de estar mal. Y ese tercer punto, la propuesta, es lo que marca esta diferencia. No solamente es enfrascarse y quizás sacar todo aquel resentimiento o lo que nos quedamos frustrados o lo que conocemos coloquialmente como patadas de ahogado, sino más allá de eso, ofrecer la propuesta bajo el entendimiento de que los dos desean solucionar una situación, que quizás el momento, el calor del momento o lo que fue ocurriendo, las frustraciones que se fueron dando, generaron cierto daño, pero que a final de cuentas los dos están buscando generar una solución para poder dejar el asunto atrás. Sabemos que si lo dejamos guardado dentro de nosotros, es como un fuego que va a irse alimentando y va a ir creciendo. Y hay amargura. Y va a ir generando muchas situaciones. Entonces, en este sentido, la empatía, la confrontación y la propuesta que se va dando
van enfocadas justamente hacia la resolución. Sí. Quizás un ejemplo práctico que lo pudiéramos ver, Miselia, algún tema de pareja, algún tema con hijos, en el que pudiéramos ver empleadas estas situaciones, ¿cómo sería llevado? Pues, por ejemplo, cuando hay un empleado y un patrón y se encarga una tarea, el patrón encarga la tarea y esta tarea no se realiza de la manera correcta, quizás porque el empleado es nuevo en el trabajo, el patrón puede ir con él y decirle: mira, yo comprendo que eres nuevo en el trabajo, yo miro tu trabajo mal hecho y yo reconozco que necesitas esa capacitación. Primero apuntamos hacia nosotros, ¿no? Yo reconozco, yo comprendo, yo entiendo, para que la persona no se sienta atacada y que de hecho él perciba que estamos entendiendo sus emociones, sus pensamientos y su conducta. Sí. Y también pudiéramos considerar que él va a mirar que hay una ayuda en ese sentido. Entonces, él puede decir y va a confrontar esta situación con el patrón. Él podría decir: es que no me dijeron cómo lo tenía que hacer, sí. Yo lo busqué muchas veces. Y él pudiera decir: pues mira, hay alguien más a mi lado, le hubieras pedido. Hay una confrontación en ese momento, pero también hay una propuesta. Yo te sugiero, yo te propongo, yo quisiera, porque en realidad a veces cuando se falla es porque este ciclo de la comunicación se altera. Y nosotros necesitamos hacer acercamiento, no alejamiento, porque muchas veces nos alejamos y lo que necesitamos es acercarnos, porque de otra manera las cosas seguirían igual y peor, muchas veces peor. Sí. Entonces nos debemos acercar y esta confrontación sirve precisamente para solucionar, para mirar y hacerle ver qué es lo que está mal, qué es lo que ocurrió, qué es lo que no ve, y nosotros podemos ayudarle a crecer en ese sentido, ¿no? Pero si esto se cierra, si esto no se atiende, pues no vamos a llegar a la propuesta. Sí, claro. No solamente nos debemos de quedar en la empatía, que es ponerte en los zapatos del otro, sino que analizar a qué se está debiendo esto, por qué ocurrió. Debe de haber elementos, ¿no? Okay. Que se necesitan hacer conscientes. Me quedo pensando mucho en el caso de aquellos que hemos llegado a fallar en este proceso, que quizás teníamos una intención, teníamos la intención de arreglar las cosas. En el calor del momento gritamos, en el calor del momento nos llegamos a enojar, tuvimos alguna discrepancia y se dio un alejamiento. Nunca alcanzamos el tema de la propuesta. La confrontación salió mal y quizás como pareja nos molestamos, quizás llegamos a lastimar a nuestro hijo, quizás en la relación laboral podría parecer que la situación se arregló, pero la realidad es que no. ¿Cómo realizar, una vez que ya fue fallida este intento, cómo volver a intentar el acercamiento? Gerson, mira, cuando nosotros estamos siendo empáticos, nos paramos en los zapatos de la otra persona, es decir, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus conductas, y sí decimos: yo te entiendo, pero cuando se da la confrontación, tenemos que buscar el dónde. A veces estamos muy cansados, sí, y no hay un espacio, ni está el tiempo, ni está las condiciones, ¿sí? Y también el lugar donde pudiéramos estar más relajados, porque yo sé que cuando es de noche, por ejemplo, pues ya no tenemos ni las fuerzas. Después de una jornada de trabajo,
nos sentimos agotados y necesitamos ser muy cuidadosos. Hemos visto el cómo, pero el cuándo, ¿sí? El tiempo necesario y el dónde son muy importantes, Gerson. Sí. Quizás escojamos un viernes, un sábado al finalizar toda la jornada laboral y nos damos ese espacio, ese dónde, ese cuándo. Quizás una caminata y respiramos el aire, baja un poquito el estrés también y podemos pensarlo mejor, pero hay que ser astutos en ese sentido. Sí, no vamos a arreglar una discusión o bueno, hacer el segundo intento en medio de una fiesta, en medio de una comida familiar, si le fue mal en el trabajo. Con razón, ves que yo y como hacer un simbolismo que podría ser un esfuerzo, pero que en realidad va con un tiempo, con una temporalidad, con un lugar, con una circunstancia más allá que acá. Pudieran incluso elevarse más las emociones. Sí, claro. Entonces tenemos que controlar esto, haber dominio propio y pues preparar un ambiente. Eso es lo que se requiere. Ok. ¿Y dónde entra el Señor en todo esto? ¿Qué cosas nosotros tendríamos que ver de manera individual? No sé, cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea. Cada uno de nosotros quizás hablábamos sobre los ejemplos. Me enfurezco muy rápido, me cierro muy rápido. ¿Qué tareas son individuales con el Señor, con nuestro Dios? ¿Y qué tareas se pueden trabajar en pareja? No sé, quizás un ejemplo. El tema de, justo, me enfurezco muy rápido. ¿Lo trabajo individualmente con el Señor o lo trabajo en pareja? Oye, compréndeme esto y tú modifica esto, ¿o cómo sería? Mira, dice la frase bíblica que erramos porque faltó conocimiento. Sí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a conocer a nuestra pareja, a nuestros hijos. Tenemos que observar. Ellos tienen un temperamento y estamos formando un carácter. El carácter lo forma el ambiente, las influencias formativas. Nosotros tenemos que ir a Cristo y orar para que Él nos ayude a mirar esas cosas que no vemos. Nosotros tenemos un espíritu, ¿sí? Y Dios de alguna manera mora en nosotros. Él ha vivificado nuestro espíritu y Él nos contrista, Él nos hace mirar, Él permite que nos arrepintamos, que nos sintamos tristes por esas cosas que están ocurriendo. Yo te decía al inicio que pudiéramos estar en silencio y pudiéramos sentir que nos secamos, ¿no? Yo sé que a veces las lágrimas purifican nuestra alma y hay un momento tan especial en el que cuando sentimos ese amor por el otro, pero no sabemos cómo acercarnos, sí, pues es muy triste y cuando llega a haber esa comprensión, lloramos porque nuestra alma entiende, comprende que quizás estuvimos mucho tiempo sin poder hablarlo, sin poder decirlo. Creo que debe de haber disposición, Gerson. Sí. Creo que nos necesitamos abrir y pedirle a Dios que nos ayude a mirar de una manera atenta, cuidadosa, lo que necesita el otro, lo que necesitamos nosotros. Y por eso es el cómo, el dónde, el cuándo. ¿Sí? También quisiera justamente concluir con ello. Cada uno de los que estamos experimentando este caminar en Cristo, estamos siendo formados conforme a su carácter. La idea final sería el parecernos a Él. Decía la frase, quien quiera ser amigo de Dios o quien quiera pertenecer a Dios necesita andar como Cristo anduvo. Sí. En ese sentido, el ir constantemente siendo formados, el traer todas las cosas cautivas delante de Él, el saber que hay promesa respecto a cada una de los acercamientos que podamos hacer para con Dios y el ir siendo capacitados. Dabas ahorita el ejemplo del amor, Miseli.
el entender al otro, ver las necesidades del otro, eso solamente es posible abandonando el egoísmo. ¿Y cómo vamos a abandonar el egoísmo? Sí. Estando cerca del amor. El amor es Cristo. Y se nos muestra a lo largo de la palabra cómo es que este amor se va desarrollando, cómo es que Cristo va siendo formado en nosotros y cómo podemos dar ese testimonio al otro, pero también hacer esa muestra de amor. Sí, muchas personas tienen miedo, muchas parejas están con miedo al enfrentar a su esposo, su esposa, a sus hijos, el empleado, al patrón. Dice la frase bíblica: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor del Señor es amplio, muy amplio. Necesitamos conocerle. ¿Y cómo se le conoce, Gerson? Se le conoce a través de la Biblia, a través de la oración. Podemos ver la manifestación de Dios. Dice la frase bíblica: el que se acerca a Él, crea que le hay. Y Dios es amplio en dar. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios creó con la palabra este mundo. Dios es poderoso en nuestra vida. Él nos hizo, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no vamos a esperar en ese Dios? Lo conocemos a través de la palabra. Hay historias bíblicas. Incluso podemos ver que Él dijo muchas veces: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él siendo Dios. Gerson, adentrémonos a la palabra, conozcamos de este amor, porque entonces se eliminará el egoísmo y la soberbia. Sí, así es. El amor muchas veces va a requerir que menguemos. Una comunicación asertiva se va a lograr a través de ceder el orgullo, de ceder el egoísmo, en aras de buscar agradar a nuestro Señor. Miseli, te agradecemos mucho este tiempo, este espacio, y también el que constantemente nos estés enseñando a través de la Escuela para Padres. Muchísimas gracias. Gracias. Dios te bendiga.